ya está. ¿Sí? Y es que, pues siempre se ha escuchado que no podemos aplicar imanes a las personas que han tenido quimioterapia o radioterapia. Bueno, inicialmente o hace como 4 años, hasta hace 4 años, se venía hablando que mínimo 13 años después de la última quimioterapia inyectada, se podía colocar los imanes. ¿Alguien sabe la justificación de esta recomendación? Yo tenía entendido que porque la persona está demasiado débil al haber sufrido la quimioterapia y después cualquier resultado, pues le pueden echar la culpa a uno y no siendo la causa ni nada de esas cosas, ¿no? Ok, ¿alguien tiene otra opción diferente? Bueno. Bueno, yo, Laura, lo que había escuchado era por las cosas que se le dan a quimioterapia, hasta cierto punto tienen mucho metal. Sí. Entre las cosas que dan como medicina. Sí. Entonces, es contraproducente porque en vez de mejorar, puede que llegue a empeorarla. Sí. Más que todo, me imagino que en la recuperación o en lo... Ya de por sí es difícil la quimioterapia en el cuerpo, o sea, es como agregarle la más. La pregunta es, ¿por qué puede empeorarle a los imanes? Por lo que contiene la quimioterapia. Sí, pero ¿por qué? ¿Cuál es el efecto? Los campos magnéticos. ¿Qué efecto hace el imán sobre la célula? Normalmente pues, actúa sobre el pH de la célula. Exacto, entonces ¿le puede hacer algún mal? Si miramos desde la raíz del objetivo de colocar los imanes, que es neutralizar el pH o sí, regular la zona muy ácida o muy alcalina en que se encuentran estas células cancerígenas, si miramos la lógica de lo que ha dicho la gente sobre el no poner imanes sobre personas que han tenido quimioterapia, no tiene lógica desde la base que conocemos del par biomagnético, porque si hablamos de que tiene muchos metales, hay un par biomagnético para liberar metales pesados del cuerpo. Incluso la misma colocación de los imanes en diferentes zonas del cuerpo o órganos de drenaje, como el hígado, los riñones, hace que se active el funcionamiento para una limpieza pues más profunda, ¿no? Y que esto vaya a vías de eliminación, sistema linfático, orina, heces fecales, sudoración. ¿Sí? Entonces no tiene lógica. ¿A qué los quiero enfrentar a esto? Pues esto no se lo explicamos a todo el mundo, pero las personas dicen que no se le puede poner porque empeora, hace que las células cáncer, la quimioterapia, según lo que he escuchado, que la quimioterapia envenene más células, la colocación de los imanes, ¿sí? Que envenenan más células y que las personas empeoren, cosa que es supremamente falso y que si miramos la raíz o el objetivo del par biomagnético no tiene justificación porque lo que hace es neutralizar una zona específica que está o muy ácida o muy alcalina, ¿sí? Entonces no puede lograr que la quimioterapia entre, porque estaríamos hablando que si la quimioterapia empeora o puede intoxicar más células rápidamente generando unas crisis curativas mucho más fuertes, diríamos que el par biomagnético hace que la célula abra, ¿sí? Se abra para que entren estos metales pesados en su núcleo o mitocondria, ¿sí? Lo cual no es así porque así no funciona el par biomagnético. Si nosotros comprendemos bien cuál es la función de la aplicación del par biomagnético, se neutralizan todos esos comentarios. Por eso el doctor Gois y sus hijos siempre han tratado personas con par biomagnético, aunque tengan quimioterapia o radio. Y fue lo que yo me fui a dar cuenta cuando visité su consultorio, porque realmente la única justificación por la cual no le ponemos imanes a una persona con quimioterapia son aspectos legales, que de por sí esto aplican para cualquier persona con una patología con síntomas fuertes, como por ejemplo una pancreatitis crónica, una gastroenteritis, que está totalmente suprimida la persona en su sistema inmunológico con diarrea, deshidratación, fiebre por la infección, que al colocar el par biomagnético incluso podría esta persona
generar más síntomas. ¿Pero por qué? Porque al estabilizar zonas específicas del pH en el cuerpo, lo que hacemos es permitir un funcionamiento correcto del cuerpo, eliminando el proceso infeccioso, tóxico, viral que haya. Entonces, ¿por dónde lo vamos a eliminar? Acuérdense, lo que hacía Richard Boring-Meyer era empujar las cargas o las zonas específicas de pH dentro del organismo, pero cuando nosotros, de adentro hacia afuera, pero cuando el doctor Boyce descubre el par biomagnético, comprendemos que podemos arrastrar las cargas dentro del cuerpo sin sacarlas, ¿sí? Estabilizando o neutralizando la zona de pH en específico. Estas personas que vienen con estos síntomas tan marcados pueden experimentar una reacción de evacuación mucho más fuerte. Entonces, imagínense, diarrea, infección, fiebre por la misma infección y que venga el par biomagnético a generar una extra depuración. Si la persona no está acompañada con una buena hidratación, pues va definitivamente a colapsar, ¿sí? Entonces, ¿por qué no se pone el par biomagnético en esos casos crónicos? Por aspectos legales, ¿sí? Porque obviamente lo que estimulamos siempre al colocar los pares es una evacuación y eliminación de estos patógenos. Y solo tenemos 5 vías de eliminación: heces fecales, orina, sudoración, la respiración, porque los pulmones también se pueden recargar de flema, y el sistema linfático, ¿bien? Que puede haber retención de líquidos, edema en la linfa y bueno, diferentes aspectos, porque no tenemos otras vías de que eliminar. Y si ya viene una persona colapsada de esa manera, va a empeorar, ¿bien? Entonces, primero que todo, por eso. En este caso, con quimioterapia y en cualquier otra patología que ya vengan con un síntoma marcado, pues debemos tener mucho cuidado si no tenemos conocimientos médicos para hacer un acompañamiento correcto, unas sugerencias de hidratación. Por ejemplo, nosotros aquí ponemos sueroterapia. Entonces, yo veo una persona que dice, no, yo tengo 8 deposiciones al día, vómito aparte, pues lógicamente está deshidratado, le ponemos un suero y aplico el par biomagnético, y lo que pasa con esa persona es que sencillamente se siente muy bien. ¿Por qué? Al estar eliminando los microorganismos patógenos, pero estar estable, ¿sí? Fisiológicamente, solo va a mostrar recuperación. ¿Ya? ¿Alguna preguntita ahí? Todo bien, listo, continuemos. Bueno, entonces, como vamos a hablar específicamente de la quimioterapia y el par biomagnético, ¿ahí ustedes ven las pantallitas de los videos? No, o solo ven la imagen de la Está célula. la imagen. Que creo que estoy tapando la célula, ¿sí o no? La imagen. Una partecita. Espere, lo pongo más chiquito. Yo creo que así. Listo, ya estoy. Bueno, entonces, ¿cómo se forma el cáncer? Esta es una célula, ¿sí? Aquí está el núcleo, el citoplasma, que es todo esto, ¿sí? Y la mitocondria. Bien, aquí está directamente esa célula de la que tanto hablamos. El primer paso del fenómeno del cáncer ocurre cuando los virus, que no tienen metabolismo, pero tienen ADN, que esa es su inteligencia más grande, ingresan a esta membrana celular, ¿sí? Para adentro replicarse por el ADN que le generan las mitocondrias, ¿sí? Ese es el primer fenómeno que ocurre en este proceso, ¿no? En el cáncer. Primero es la perforación de la membrana celular. ¿Quiénes son los únicos que pueden hacer la perforación de una membrana celular? Un virus. Ese es el que empieza todo el proceso a nivel del fenómeno tumoral, ¿sí? Entonces, ténganlo siempre muy en cuenta. Es lo primero que debemos buscar en fenómeno tumoral. Entonces, el cáncer primero hace la perforación de la membrana celular. Segundo, es la excitación interna de los cromosomas que producen fiebre, puede generar un cuadro infeccioso en algún momento. Y tercero, generan las mucoproteínas que se crean afuera de la membrana, porque pues la membrana es permeable, pero es efectiva y empieza a producir esas mucoproteínas para protegerse y no deja entrar en el interior de la célula esas mucoproteínas, y eso trae como consecuencia un edema.
Y esos son los primeros pasos de un fenómeno, generalmente cualquier fenómeno infeccioso viral, pero específicamente el del cáncer comienza así con la perforación de la membrana en un aumento de la temperatura y luego el edema tisular, o sea, el edema que se produce afuera de todas las células. Así empieza el proceso de quimioterapia, de cáncer. Entonces, vamos a ver aquí qué es y cómo funciona la quimioterapia, ¿sí? Necesitamos saber cuál es ese proceso celular para nosotros comprender cómo es que va a funcionar el radar biomagnético al momento de hacer un rastreo y que vamos a, hoy les voy a dar los tips para poder tratar a estas personas sin desconfiar de ninguna reacción extra que puedan tener, pero para eso necesitamos conocer la parte fisiológica de este proceso que se desarrolla internamente en el cuerpo de una persona que ya puede tener, que forma el cáncer, ¿no? Entonces vamos a ver este videíto y les voy explicando. Las células del cuerpo crecen y se dividen como parte del ciclo celular. Ahí las pueden ver, ¿sí? Normalmente el núcleo de cada célula, ese amarillito que ven ahí, es quien controla ese proceso de cada núcleo. Es de ese proceso. Dentro de cada núcleo hay un material genético llamado ADN, como lo están viendo ahí, ¿sí? Que contiene las instrucciones para dirigir este proceso. Algunas veces ese ADN se daña, ¿sí? Ahí ven esas figuritas. Y generalmente el ADN responde reparándose a sí mismo. Ay, perdón. Ahí se me adelantó. El ADN responde reparándose, ahí como lo pueden ver el dañado, responde reparándose a sí mismo, porque el cuerpo está diseñado para hacer esos cambios en el organismo y repararse, pero en algunas situaciones, estas células no pueden repararse. ¿Por qué? Porque pues al mismo tiempo que se dañan. Esperen que se me está adelantando el videito. Ya un momentico. No sé cómo le voy a poner acá. Me perdí. Ya. ¿Dónde está? Aquí. Ya. Aquí. Listo. Entonces veníamos hablando, pero en el caso del cáncer se dañan algunas partes de ese ADN que dirige la división celular. Y cuando se dañan esas secciones específicas que dirigen la división celular, pues el ADN es incapaz de repararse por sí mismo o de producir la muerte de las células dañadas, que es para lo que está diseñado. Por el contrario, lo que hace ese ADN dañado es provocar que la célula crezca rápidamente, como las ven ahí, esas negritas que se están formando, y que se multipliquen a gran escala y se desplacen hacia las demás células, formando algunos tumores. ¿Sí? Bueno, pues cuando el tumor aumenta de tamaño, desarrolla su propio suministro de sangre que lo mantiene vivo, dado que las células cancerosas pues no se mantienen unidas entre sí como células normales, sino pueden desprenderse. Las células normales siempre van a mantenerse unidas por una misma dirección, pero las células cancerígenas pueden desprenderse, como lo están viendo aquí en esta forma, y viajar a través de los vasos sanguíneos dentro del cuerpo y formar tumores en otras zonas del cuerpo. Y es ahí cuando nosotros conocemos que se llama la metástasis. Incluso se pueden formar tumores cancerígenos en otras partes del cuerpo, como lo ven ahí, los pulmones, el hígado y el sistema óseo.
Asociación, Las, no sabía. ¿aquí, ¿alguien decía algo? Bueno, si van a preguntar algo, abren el micrófono, si no, continúo. Entonces, aquí pueden formarse, como les explicaba, tumores en otras partes del cuerpo, como pulmones, hígado, sistema óseo, y viajar por el sistema linfático. Mirando una clase que tenemos de cáncer. Inés, apaga el micrófono, por favor. Y entonces viaja por el sistema linfático formando otros tumores. Los medicamentos para la quimioterapia funcionan atacando las células de rápido crecimiento, ¿sí? Y esa es la característica primordial de las células cancerígenas. Es lo único que las diferencian de las células normales, su rápido crecimiento. Aumentan demasiado rápido. Entonces, estos medicamentos hacen que aquí todo lo que ven azulito en el cuerpo que está marcado aquí es la quimioterapia. La quimioterapia se va por absolutamente todo el cuerpo y funciona de forma sistémica, ¿sí? A ver, voy a pararlo por aquí. Funciona de forma sistémica, va yendo por sistema linfático, digestivo, respiratorio, todos los sistemas entra la quimioterapia. La quimioterapia lo que hace principalmente es atacar, matar, neutralizar las células cancerígenas que como característica tienen el crecimiento rápido y veloz a diferencia de las células normal, saludables, ¿no? Entonces, pero desafortunadamente, pues la quimioterapia no puede diferenciar entre las células normales de rápido crecimiento y las células cancerosas. Así que también va a dañar, ¿cierto? O a irritar algunas células de la médula ósea, como ven aquí en la figura, que va a pasar. Algunas células de la médula ósea, células del sistema digestivo, y los folículos pilosos. Por eso, la muerte o irrigación o irritación de estas células tienen como resultado unos efectos secundarios o daño celular que hacen que la persona quede totalmente suprimido, su sistema inmunológico debilitado, ¿sí? También que produzca náuseas, pérdida de cabello, por eso esa característica, ya que los principales afectados de la quimioterapia es el sistema óseo, los folículos pilosos, como les decía, y el sistema digestivo. Bueno, como les decía, el objetivo de la quimioterapia es reducir o eliminar las células cancerosas en el tumor original y en los sitios de metástasis, ya que ella va por todo el torrente sanguíneo. La quimioterapia la pueden recomendar los médicos en cápsulas, pastillas o incluso líquidas, ¿sí? Hay varias formas de administrarla y siempre se usa como tratamiento primario, también está el endovenoso, como tratamiento primario para tratar el cáncer, ¿sí? Aunque, además de ser un tratamiento primario para el cáncer, algunos médicos pueden recomendar la quimioterapia en otros casos secundarios, como antes o después de otros tratamientos primarios para el cáncer, como los conocemos, que es la radioterapia, que en otro momento hablaremos de ella, o en la extirpación quirúrgica del tumor. A veces, como son variables los procesos, puede que primero hagan una radioterapia, primero hagan la extirpación del tumor y luego recomienden la quimioterapia. Eso depende, incluso si es oral o endovenoso, depende de la ubicación y el tipo de cáncer. Entonces, ¿pueden las personas recibir medicamentos para hacer su quimioterapia?
pero tienen que tener en cuenta que va destinado a circular por todo su cuerpo, de dañar, como les acabo de explicar, su sistema linfático, óseo y sistemas en general, ya que recorre todo el cuerpo. Entonces, hay varias formas de recibir y existe la otra opción que es la quimioterapia localizada. Aquí ya se nos adelantó un poquito. Esta quimioterapia es un método de aplicación de los medicamentos a través de un estrecho tubo que se llama catéteres, ¿sí? Donde se aplica directamente al tumor. Es mucho menos invasivo y se hace en los casos de cáncer recién detectados, porque no ha hecho metástasis o estas células no se han soltado a hacer un recorrido por todo el cuerpo. Esta otra opción consiste en la inyección de medicamentos hacia el fluido cerebroespinal, y esto específicamente cuando hay tumores cerebrales. La otra opción de la quimioterapia, ahí me atraso, es esta, que consiste en la colocación de estas láminas que son de absorción lenta de quimioterapia, de disolución lenta, en la zona donde se extirpó un tumor en específico. Todas estas formas podemos encontrar de quimioterapias endovenosas, en cápsulas, en pastillas, líquidas, locales. Todo eso es importante aprenderlo para cuando recibimos a nuestro usuario, saber qué tipo de quimioterapia recibió para conocer su estado de estabilidad inmunológica, qué tan suprimido está a nivel su sistema inmunológico para poderlo tratar, ¿sí? Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta? No. Todo bien, perfecto. Bueno, el tratamiento alopático tiene cuatro formas de actuar frente a un fenómeno tumoral. Primera opción, cirugía del tumor, ¿sí? Siempre que hay una masa, erradicación. Recomendación al biomagnetista cuando llega una persona a decir, doctora, a la mayoría nos dicen, doctor, tengo este cáncer, pero no me quiero operar. ¿Por qué? Porque hay mucha información sobre el tratamiento, sobre los tratamientos o los casos de cáncer, y dicen que si hacen una cirugía, la persona empeora y se muere, que si hacen la quimio, la persona empeora y se muere. O sea, una cantidad de situaciones para darle miedo al usuario, ¿sí? De que no haga ningún procedimiento alopático. Nuestro trabajo es apoyar con un tratamiento complementario y rápido. Por ejemplo, a las personas de cáncer, lo recomendado es, si ya viene con sintomatología, atenderlo cada 3 días. Es muy importante. ¿Por qué? Nuestro cuerpo pongamos una vasija, ¿sí? Una vasija que se va acumulando virus, bacterias, hongos, parásitos, va acumulando microorganismos y llega a un punto cuando ya sucedió todo este proceso que acabamos de describir de daño del ADN celular y la reproducción de estas células dañadas rápidamente a generar el cáncer. ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros? Empezar a eliminar estos microorganismos que se han ido sumando hace mucho tiempo para poder ver un resultado, pues, exitoso. Por eso no podemos darle tregua de que venga el tratamiento cada 8 días, cada 15 días, 20 o un mes. Debe ser lo más rápido posible, por lo menos las primeras sesiones, hasta que el número de pares disminuya considerablemente y asimismo la sintomatología, si es que ya viene presentando. Por lo general, todas las pacientes que vienen con cáncer ya traen sintomatología y esa es la forma como se lo descubrieron. Cuando han tenido síntomas incesantes de dolor de cabeza, diarreas, fiebres, diferentes muestras de que ya hay un proceso tumoral en el organismo. De lo contrario, un caso de cáncer, como detectado anticipadamente, pues no llegaría a un proceso de quimioterapia, ¿sí? ¿Cuáles son los tratamientos alopáticos? Cirugía del tumor. Les decía, nosotros no estamos en el
como en la posición de recomendarle al usuario si se hace la cirugía o no. Por favor, no hagan eso, ¿sí? Si se hace la quimioterapia o no, por favor, no hagan eso. Nada de estas cosas está en nuestra autoridad para hacerlo, ¿sí? Nosotros, ¿qué le podemos hacer a la persona? Le podemos decir, puede ir haciendo el proceso de radicación de su tratamiento y vamos a actuar lo más pronto posible. Algunas personas yo los he atendido diariamente, ¿sí? Y hemos visto muchos resultados, porque si trabajamos y eliminamos, y ya les voy a decir cuál es el tratamiento bioenergético, eliminamos estos patógenos cuando la persona llegue, por ejemplo, a la primera opción del tratamiento alopático, que es la cirugía, pues ya no va a haber una proliferación de estas células tumorales porque se eliminó la raíz del problema, ¿sí? Y asimismo, que no aumente la cantidad de quimioterapias para que no sean tan grandes para disminuir el tamaño del tumor que esté presentando. ¿Cuál es el tratamiento alopático? Cirugía del tumor, quimioterapia, radioterapia o terapia sintomática. ¿Saben cuál es la terapia sintomática? La terapia sintomática es la terapia que se usa disminuyendo o aliviando los síntomas a un problema que no tiene solución, ¿sí? Entonces, un cáncer de colon le impiden que le produzca la diarrea, tramadol, todos los tratamientos paliativos. Esa es la terapia sintomática. Le duele aquí este medicamento, le duele allá este medicamento, pero... Sí, Eduardo, ¿decías algo? Sí, no, que si tiene fiebre, pues entonces Correcto, esa es la terapia sintomática. Sí, es netamente paliativa. Sí, paliativa, correcto. Así es. Los síntomas, pero no va a la raíz de la enfermedad. Incluso la terapia sintomática es la última instancia cuando a la persona la desahucian, se dice, ya definitivamente. Pero nosotros tenemos un tratamiento bioenergético y les voy a dar los 3 pasos para ayudar en estos problemas de cáncer. Identificación del virus y su erradicación. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Recuerden que en lo que les acabo de explicar de la célula, les cuento que el primer paso para que se desarrolle es que un virus entre al núcleo celular y empiece a hacer la mitocondria, le empieza a generar esas cadenas de ADN para su reproducción fácil, que se empiezan a generar estos tumores, ¿sí? Entonces, lo primero es identificación del virus. Para evitar crisis curativas y que estos síntomas que pueda experimentar la persona en momentos de gran muestra del cáncer, cuando ya vienen con síntomas y que no aumenten por la reacción de la terapia, porque siempre vamos a tener una reacción por lo que les explicaba, lo que estimula el par biomagnético son las vías de eliminación para restablecer el funcionamiento correcto de los órganos. Al equilibrarse el pH, sea muy ácido, sea muy alcalino, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar lento pero seguro con una persona con cáncer. ¿Qué es lo primero que debemos enfocarnos nosotros? El virus. El virus que ocasionó este problema. Hay virus, ¿cómo se diría? Comunes, dependiendo la zona del tumor. Si es en el cerebro, si es en el cuello, en la cara, en el tórax, en el abdomen, en la pelvis o en los miembros inferiores o superiores. Hay virus que son representativos o comunes. Por ejemplo, en el cáncer cervicuterino, ¿cuál es el virus que prevalece? De a uno. Papiloma. El virus del papiloma, correcto. Y así sucesivamente, por ejemplo, en el cáncer de estómago. Bueno, ya ahorita les voy a decir cuáles son los más comunes, ¿bien? Segundo, la erradicación de la bacteria Mycobacterium leprae, ¿ya? Esta bacteria, la lepra, siempre va a estar indicada en procesos cancerígenos. No quiere decir que porque un paciente tenga Mycobacterium leprae tenga un proceso cancerígeno, ¿sí?
Recuerden que incluso en el fenómeno tumoral, para que se empiece a desarrollar, estamos hablando que primero debe existir un virus patógeno, ¿ya? Y después de ahí, la bacteria patógena, que en este caso es muy común, sería el Microbacterium leprae. Pero la última investigación del doctor Goiz, y muy importante, es la identificación y erradicación de parásitos, que están muy involucrados en el tema cancerígeno y ignorábamos bastante. Incluso el parásito es el principal agente de generar la metástasis, de llevar, transportar todas estas células a otros espacios específicos para que se desarrollen nuevos tumores. Entonces, estos son los 3 pasos de, del tratamiento bioenergético para los procesos de cáncer. En una persona, ¿perdón? Allí no se hace pues el rastreo general ni nada de eso, sino se entra específicamente a identificar el problema y atacarlo. Y de acuerdo se hace el plan de trabajo para poder programarlo en los días sucesivos. Correcto, sí. Específicamente cuando viene un paciente con síntomas, lo que les decía, siempre que viene un paciente con un caso de cáncer es porque ya viene con un diagnóstico tardío, con una sintomatología muy fuerte, ¿sí? Entonces no lo vamos a complicar porque el cuerpo va a querer eliminar todo eso. Incluso los procesos tumorales a nivel digestivo son muy fuertes, su reacción infecciosa, diarrea, pérdida de peso y debilitan muchísimo a la persona. Entonces, si ya se hace un análisis de la situación de salud de la persona, qué tanta resistencia tiene, de acuerdo a eso, decidimos si hacemos rastreo completo y colocamos todo lo que salga, o rastreo completo y no máximo de 2 pares por área topográfica, ¿sí? Es la recomendación para evitar la congestión. 2 pares en cabeza, 2 en cara, 2 en cuello, 2 en tórax, delante y trasero, 2 en abdomen, 2 en pelvis, 2 en miembros superiores, 2 en miembros inferiores. Van a quedar muy bien distribuidos estos pares, ¿sí? Sin generar tantos campos magnéticos, removiendo internamente todos los procesos que se puedan estar realizando mal, ¿sí? Entonces, esa es la sugerencia. O simplemente, por ejemplo, ya hace 8 días recibí una paciente, llegó de tomarse todos los exámenes para un proceso de cáncer, le hicieron la biopsia en un tumor en el recto, hoy me envió el resultado de la biopsia, cáncer maligno, no era 1, sino 2 tumores, bueno, estaba bien complicada y obviamente cuando ella llega viene con una pérdida de 10 kilos en 2 meses, adicional a eso, diarrea con 8 y 12 deposiciones diarias y un estado de ánimo totalmente bajo, todo lo que es todas sus plaquetas, todo totalmente sobre el piso, casi que la traen sentadita porque no podía caminar de la debilidad. Hicimos este proceso, rastreo de todos los virus, 2 días, lo que sigue, que les voy a ir explicando a paso a paso. Este paso lo he probado con varios pacientes y realmente, más que todo, como les digo, que vienen con sintomatología. No tenemos ningún problema con hacerlo con personas que tengan quimioterapia e incluso así no la tengan, pero que vengan presentando estos síntomas, debemos tener mucho cuidado en la aplicación para evitar las crisis curativas y descompensar al usuario. Es lo que más se busca en no hacer. Conozco muchos terapeutas que les encanta que les dé crisis curativas a sus pacientes, ¿no? Y entre más diarrea le dé y entre más dolor de cabeza le dé, es que se está curando. Es verdad. Las crisis curativas son una reacción de mejoramiento. Siempre para mejorar, tal vez necesites empeorar, pero no es en todos los casos ni a gran escala. Como profesionales debemos aprender a trabajar para generar resultados positivos sin asustar al usuario, porque no sé, pero tal vez
Algunas personas se pueden asustar porque si vienes mal y te vas peor, pueden generar un susto. De por sí, muchos nos van a llamar y nos van a decir, ¿no? Oye, yo sí iba con un poquito de diarrea, pero ahora tengo más. Entonces, el objetivo es que hagamos un trabajo consciente, ¿sí? Que entendamos cómo funciona el cuerpo del usuario, ya que todos no son iguales, y que podamos hacer un abordaje preciso sin generar tanta crisis curativa, pero sí un mejoramiento de los síntomas. Y esta es una muy buena opción para los casos de cáncer. Este cuadro que les estoy mostrando son agentes patógenos transmitidos por el agua. Hay muchas personas que dicen, bueno, yo soy vegetariana, vegana, yo tengo varios casos, me alimento bien, me cuido todo, yo no tengo contacto con microorganismos. ¿Dónde pude haber tomado esa bacteria, ese virus específico? Pues aquí están varios de los agentes patógenos que pueden estar transmitidos por el agua, ¿sí? Y tienen mucha relación a los abastecimientos de agua, por ejemplo. Ahora la mayoría de la humanidad está viviendo en edificios, apartamentos, donde el agua se administra en tanques, ¿sí? Los cuales tal vez no le tienen una limpieza constante o así no fuera, van a acumular diferentes tipos de microorganismos que incluso pueden transportarse por el agua. Aquí está el agente patógeno más común en estos casos. El adenovirus, que es de importancia para la salud alta, persistencia en los sistemas de abastecimiento, o sea, dura, no se erradica fácilmente, la resistencia al cloro, moderada, la inefectividad relativa, o sea, que se pueda limpiar, y estos son los más comunes: adenovirus, enterovirus, virus de la hepatitis A, virus de la hepatitis E y rotavirus, ¿sí? De estos microorganismos tenemos pares, aunque obviamente la indicación es hacer el rastreo completo de todos los virus para identificar cuál es el de la raíz del problema. No en todos los rastreos nos va a salir la génesis no en todo primer rastreo va a salir la génesis de un fenómeno tumoral, pero sí podemos ir limpiando las asociaciones que hayan para llegar a la raíz. Entonces, primer paso, clasificación, identificación de virus y la erradicación. ¿Cómo se erradica? Impactando los pares. Debemos confiar que inmediatamente se ponen estos microorganismos, quedan deshabilitados para que el sistema inmunológico haga su trabajo. Segundo, la identificación y la erradicación de la bacteria Microbacterium leprae. Debemos tener muy en cuenta siempre, yo siempre hago familia de pares y me funciona muchísimo. Incluso de 20 usuarios, en mi caso, solo a uno le da crisis curativa. No recibo personas que digan empeoré, ¿sí? Sino más bien muestras de mejora en sintomatología. Porque trabajamos la familia de pares. La familia de pares son esos puntos donde se ubica el mismo organismo o de la misma familia, sea viral o bacteriana. Aquí en el par que más conocemos nosotros son escápula, donde está Microbacterium leprae 1, pero a veces olvidamos porque nuestro rastreo bioenergético no nos aparece mesenterio y retroplantar, no los ponemos. Yo siempre recomiendo, o es lo que hago, es, si salió escápula, coloco mesenterio y retroplantar. Por lo menos lo pruebo y casi siempre hay un acortamiento para evitar que esto reaparezca en una siguiente sesión. Entre más microorganismos eliminemos, incluso de esta importancia en cada sesión, va a bajar la sintomatología y también va a verse más cerca la erradicación de la patología que estemos trabajando. Entonces, estos son los 3 pares de la ubicación de Microbacterium leprae hasta el momento registrados y probados. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí?
Bueno, aquí Laura, tenemos, ¿sí? perdón, ¿podemos tomar foto a la pantalla? ¿Está bien? Sí. Ok, para guardarme la fotito de lo que estás Ándale, presentando. O sea, lo sí. estoy escribiendo, pero para ponerte atención prefiero tomar la Tranquila, foto. sí, está Ok, bien. gracias. Aunque, sí, les voy a compartir la presentación para que la guarden. Y también les voy a compartir este archivo de microbiología donde saqué todas estas recopilación de virus, bacterias y parásitos patógenos que nos pueden estar afectando o más comunes en nuestros rastreos para que tengamos en cuenta. Aquí, no solo, aquí hablamos de identificación y erradicación de bacterias Mycobacterium leprae, pero no en todos los casos de cáncer hay Mycobacterium leprae. No en todos. Hay que buscar otros microorganismos. Por ejemplo, en los casos de cáncer en el sistema digestivo, o sea, de recto, colon o estómago, vamos a encontrar E. coli, ¿sí? Y E. coli transgénica y Escherichia coli, ¿sí? También legionela y las que vemos acá. Salmonella, Shigella, todo esto son bacterias patógenas que van a estar muy presentes en los fenómenos tumorales. Entonces, estas son las más comunes. Lógicamente, la idea es rastrear todas las bacterias. Y aquí, miren esto, la Pseudomonas aeruginosa, que es moderada en la importancia de la salud, o sea que no afecta mucho, es una bacteria muy común en los rastreos de hoy en día y más en este tiempo de pandemia. Podemos identificar que en casi todos los procesos ¿cómo es que llama? COVID, ¿sí? Aparecía el par pleura del mismo lado, ¿sí? Derecha o izquierda. Siempre nos ha aparecido más o menos como 50 personas que hemos rastreado con COVID. Siempre aparece pleura del mismo lado. Aunque aquí aparece moderada, considero que es una de las que más. Y vean la importancia que es que estos agentes patógenos están transmitidos ¿por dónde? Por el agua, ¿ya? Entonces, ahí también estamos estando vulnerables a las asociaciones con estos virus que están causando tantos problemas de salud, ¿bien? Encontrar la bacteria Mycobacterium leprae o alguna otra bacteria patógena que puede ser cualquiera de estas para eliminar la simbiosis que hay con el virus que origina el proceso tumoral. Ay, me lo pasé. Ay, ¿cómo me voy otra vez? Ya. Bueno, por el último paso para identificar el fenómeno tumoral o ayudar a erradicarlo es la identificación y la erradicación de los parásitos. Aquí hemos sacado algunos ejemplos de acuerdo a la zona donde se produce el fenómeno tumoral. Estos son los más importantes en estos casos. Esta es la última investigación del doctor Weiss, como les explicaba, se ha descubierto que hay una gran importancia en el fenómeno tumoral con los parásitos. Para que estos fenómenos se proliferen tan rápido, están involucrados con un parásito. Especialmente, si es en el cerebro el tumor, vamos a tener el cisticerco, que es el parásito del cisticerco está en el cerdo, ¿sí? Y las personas que les gusta mucho el chicharrón, todas las comidas de cerdo, pues ahí van a estar más propensos a tener o un reservorio de cisticercosis o estos pares, que en este caso es arco cigomático, y subdiafragma como reservorio de cisticerco. Este parásito en específico con relación a fenómenos tumoral a nivel del cerebro. ¿Bien? En el cuello, siempre a la altura del cuello y cara, vamos a encontrar el parásito escabiosis o sarna.
que el par es lengua-lengua. Es el único par que tenemos para ese parásito, y es un parásito de zoonosis, ¿no? Transmitido por los animales, sean perros o gatos. ¿Quiénes tienen perros o gatos hoy en día? La gran mayoría. Casi todo Entonces, el a mundo. cuidarnos con esto. Es muy importante, y yo siempre lo hago, recomendar la desparasitación de nuestros usuarios. Entonces, una muy buena estrategia para desparasitar es, las personas les gusta el desparasitante natural y bueno, lo que lo hagan, pero adicional a eso, vamos a ponerle una gota por kilo de ivermectina. La ivermectina es un desparasitante tanto ocular como intradérmico, ¿sí? No solo a nivel intestinal. Entonces, cuando nos compramos un desparasitante, siempre hablan de parásitos intestinales, pero parásitos, como pueden darse cuenta, tenemos en todo el cuerpo y solamente nos desparasitamos de los parásitos intestinales. La ivermectina es una muy buena opción para desparasitar todo el organismo y se usa sin ninguna contraindicación, una gota por kilo. Yo lo que hago es mezclarlo con ese desparasitante intestinal, una gota por kilo de peso, lo aplico, se mezcla y se toma en una sola dosis. Es muy bueno y hay que hacerlo más, también importante para nosotros, una vez cada 3 meses. Y esto también funciona como prevención, ¿ya? Por ejemplo, en el cáncer de mama, ¿sí? En el cáncer de mama, incluso a las personas que hasta ahora están desarrollando fibrosis, quistes, mioma, nódulos en el seno, está involucrada la tenia. Ay, no le coloqué ahí el par de la tenia. Está involucrada la tenia, ¿sí? Que es este parásito que crece demasiado y está asociado al cáncer de mama. Yo he tenido la oportunidad de ver realmente cáncer, mamas totalmente destruidas y las personas manifiestan el movimiento, incluso la última paciente que tuve, de ver cómo se mueven como gusanitos dentro de la fibra de la mama. Entonces sí tiene mucha relación con lo que explica el doctor Goix, que tengamos en cuenta en casos de cáncer de mama, eliminar totalmente este microorganismo que es la tenia. Y en el caso de cáncer a nivel de pelvis, que es, bueno, puede ser todo tipo de cáncer en el hombre o en la mujer, como de próstata, de ovario, ¿sí? Está involucrado el Ascaris lumbricoides. Las Ascaris lumbricoides son las lombrices normalitas. Y en lo podemos encontrar en glúteo, ¿sí? Al erradicarlos totalmente, vamos a prevenir por lo menos la proliferación rápida o generar la metástasis en estas zonas específicas del cuerpo que las estimulan estos parásitos, según el doctor Goix y su investigación con respecto a cáncer, que incluso esta ponencia la dio en la ciudad de Medellín el año pasado para mediados de octubre en un congreso internacional de médicos. Es la primera vez que lo invitan a un congreso internacional de medicina alopática, ¿sí? Entonces fue aquí en Colombia y fue muy, muy interesante esta exposición a estas personas. Esa es la tercera. Pero también... Todo el par de mama. ¿Señora? Todo el par de mama. Ah, de mama, no, el de la tenia. Sí, el de la tenia. Ya. Bueno, ya se lo busco porque
Ya, ahorita lo damos. Pensé que sí lo había escrito y me faltó. Listo, hay otros microorganismos, hay otros parásitos patógenos, ¿sí? Como en este caso, y es uno que resalta mucho, y si ven aquí es súper alta su importancia, es el entamoeba histolítica. La entamoeba histolítica o Lagardia intestinalis, y en este caso el Toxoplasma gondii. El Toxoplasma gondii, por su ubicación, está relacionado con cáncer de cerebro o procesos, fenómenos tumorales en el cerebro, por su ubicación en oído. Al estar este parásito tan cerca a nivel cerebral, genera edema, ¿sí? Que termina produciendo quistes a nivel cerebral y asimismo tumores. Entonces tengamos en cuenta, si en el rastreo completo para un proceso tumoral en cerebro o unas lesiones en cerebro y no te aparece en tu rastreo bioenergética, rastréalo con el imán Toxoplasma gondii y va a siempre estar ahí relacionado. Recuerden, puede ser derecha o izquierda la aparición de este par. Ah, el par de la tenia es glúteo-glúteo también. Sí. Bueno. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Laura. Señora. Cuádriceps creo que también. Cuádriceps es para tenia y para intoxicación. Sí, correcto. Cuádriceps también es para tenia. Bien, entonces, decimos, en primer paso, encontrar el virus que desencadena el fenómeno tumoral. Podemos dividirlo por este listado de rastreos, o simplemente si la persona viene con la patología de cáncer, pero no tiene ningún síntoma que lo limite, podemos hacer rastreo completo. Hay algo que he podido experimentar en mi práctica, y es que cuando hacemos el rastreo de fenómeno tumoral, que es el rastreo específico de este fenómeno, como pronunciar infiltrado, exudado, transudado, quiste, la persona tiene el cáncer, pero no registra o no marca este tipo de patógeno, ¿sí? Cuando no marca, sencillamente es porque ya fueron impactados los pares asociados a este fenómeno, ¿sí? Entonces, el cuerpo no genera la reacción para marcarnos inmediatamente cuál es el microorganismo. Entonces, algo también que he probado es hacer primero el rastreo de fenómeno tumoral para tener una idea, luego el rastreo completo para encontrar los microorganismos que la forman, ya que voy a mostrarles otra pantalla, ya que puede que no se muestre este par de acuerdo a que ya se haya impactado en el rastreo completo la asociación que genera el quiste, neoplasia, lo que esté presentando la persona. ¿Alguna preguntita? Si no tiene crema de leche, le puede poner un chorro de leche tarro o se puede hacer una masa blanca también. En ese caso, yo siempre recomiendo la crema de leche. Hay micrófonos abiertos con mucho ruido. Laura, no entendí. ¿Qué? Cuando la persona llega que dice que tiene cáncer, ¿es mejor rastrear fenómeno tumoral? Digamos, hay algunas personas que me han preguntado, pues en las asesorías, yo no sé cómo desactivar el audio acá de varios, espere que lo estoy desactivando ya. Listo, ahora sí quedaron todos bien. Menos a Mónica, ¿dónde está? Ah, ya lo quitaste tú. Sí, digamos, hay algunas personas que me llaman asombradas, ¿no? Esta persona trae este diagnóstico de una neoplasia en tal lugar, ¿ya? Pero le hice el rastreo completo, le coloco los pares y cuando rastreo fenómeno tumoral, ¿por qué no me marca? ¿Sí?
es la pregunta. No sé si a ustedes les han pasado que no marque nada en el rastreo de fenómeno tumoral. Entonces, muchos terapeutas se preguntan, ¿es que ya no tienen? ¿Es que ya se le quitó? ¿Sí? Entonces, la respuesta a esto simplemente es porque cada uno de estos fenómenos tumorales corresponden a una asociación específica de un microorganismo, sea virus y bacterias, 2 bacterias patógenas y un virus, así sucesivamente, ¿no? Espérenme que estoy buscando incluso ese archivo, lo tenía por acá. Entonces, la solución para eso se puede rastrear primero el fenómeno tumoral, aunque para mí es indiferente saber si tiene un proceso tumoral o no cuando está marcando todos los pares. ¿Sí? Debemos evitar dar o darnos un diagnóstico nosotros con relación al par biomagnético en lugar de hacer un rastreo completo, impactar los puntos, hacerlos a conciencia, buscando la familia de pares y las asociaciones que genera cada uno de ellos para empezar a ver la mejoría de la persona. A ver, aquí está. No. Sí, respondí la pregunta o no. Entonces, ¿qué hace? Ay, yo creo que le bloqueé el audio a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, alguien que me diga. Perfecto. Sí, Bueno, muy bien. Listo, ya les voy a compartir la pantalla. Claro, y ya no hay salud. Bien. Listo, aquí está. Bueno, aquí está. Entonces, aquí podemos encontrar el origen y la manifestación de ese fenómeno tumoral. Entonces, por ejemplo, ya sabemos el rastreo por áreas topográficas. Por ejemplo, si sale cerebro, buscar qué área es la que está afectada. ¿Cuáles son el rastreo de áreas topográficas? Área occipital, temporal, parietal, temporoccipital, absolutamente todas hasta que encontremos la parte. Asimismo, la parte frontal, digamos un ejemplo, es mediastino. Entonces, podemos hacer preguntas como dónde se origina el evento del fenómeno tumoral, revisar el listado de las asociaciones para ir más allá de lo que nos sale en nuestro rastreo bioenergético. Es muy importante tomar, espérenme un momentito, este otro archivo, es muy importante hacer preguntas concretas y directas a nivel del rastreo por bioenergética, ¿no? También la seguridad en el rastreo es muy, muy importante. No podemos preguntar con nervios ni con, ¿sí? Ni con duda, sino realmente preguntar con seguridad. Por eso es importante explicarle muy bien a los pacientes qué es el par biomagnético, cómo le va a servir, porque la gente se va a asustar tal vez cuando hagamos preguntas pues de tipo, por ejemplo, si tiene metástasis, si hay otra célula cancerígena en otro lugar del cuerpo, en donde puede ser, en cabeza, cara, cuerpo, tórax, porque puedes encontrar el origen patógeno, pero no estamos rastreando las zonas donde ya hay células dañadas con este ADN dañado reproduciéndose en otro lugar. Ya como vimos el video, se van a transportar por muchos vías, ¿no? Que es el sistema linfático, por el tracto sanguíneo y pueden llegar a todo el cuerpo. Y ahora no lo encontré. Bueno, les voy a compartir al final por el correo a cada uno de ustedes las listas de las asociaciones es que no le encontré. De las asociaciones que hay en el fenómeno tumoral. Y los ejemplos de acuerdo a las zonas específicas.
Por ejemplo, aquí están. Ya les voy a compartir la pantalla. En un infiltrado podemos encontrar un virus patógeno y dos virus patógenos, ¿sí? Que puede estar en piel, pleura, peritoneo, periósteo, pericardio, meninges, articulaciones. El exudado es un virus patógeno y una bacteria patógena. Las bacterias patógenas y los virus patógenos más comunes son los que les acabo de decir en la presentación anterior. ¿Sí? El quiste es un virus patógeno y una bacteria patógena. Aquí es donde yo les comentaba, si usted ya impactó el virus patógeno y la bacteria patógena, por ejemplo, en el caso del exudado, puede que cuando usted haga el rastreo del fenómeno tumoral no le marque ese fenómeno como lo está nombrando, exudado, quiste, absceso. ¿Por qué? Porque pues, el cerebro realmente reconoce estas asociaciones y no nos va a marcar específico si es una neoplasia, si es una metástasis, porque ya fueron marcados o puestos los pares correspondientes a los microorganismos involucrados. Por ejemplo, en el caso de, si miran el punto 15, 16 y 17, en el caso de cáncer, metástasis y necrosis, siempre van a estar involucradas la lepra y la pseudomonas aeruginosa y otros microorganismos como Clostridium y parásitos, ¿sí? Estos son los más marcados en el caso de cáncer, para ya generar una metástasis. Cuando hay metástasis no quiere decir, cuando marca metástasis en nuestro rastreo no quiere decir que tenga tal vez tumores en todo el cuerpo, pero sí que estas células cancerígenas se han movido, transportado por el torrente sanguíneo a muchos lugares o que están viajando por el sistema linfático. En esos casos, pues, la verdad, siempre queremos ayudar a las personas, pero hay algunas personas que realmente no experimentan una mejoría grande porque son muchos factores los que están involucrados. La parte emocional es muy importante. Si nosotros tenemos a nuestro paciente contento, feliz, le trabajamos la parte psicológica, podemos ver un resultado mucho más pronunciado que una persona que tiene miedo, que está triste y deprimido por el proceso que está viviendo. Cuando empezamos a hacer un proceso de fenómeno tumoral, lo principal es que nosotros le mostremos a la persona la seguridad de que esto es un proceso, ¿sí? No un dictamen definitivamente, un proceso que todos tenemos que vivir y que lo vamos a acompañar en ese proceso. No sé ustedes hasta cuántos casos les han tocado vivir de cáncer. Nosotros hemos experimentado varios con excelentes resultados, como que hemos acompañado hasta su lecho de muerte a estas personas. Entonces, por eso no podemos sentir frustración. Era una frase que yo compartía estos días en Facebook, y es que la frustración no debe ser la última opción para que nosotros dejemos de ver a un paciente, ¿sí? Lo más importante, no darle falsas esperanzas, pero nunca soltarle a hacer el acompañamiento, porque realmente el par biomagnético es una técnica tan noble que le ha dado esperanza a miles y millones de personas para poder compartir sus últimos días con las personas, con sus familias, o realmente restablecerse pues a nivel de salud y emocionalmente también. Bueno, este es el momento de las preguntas específicas. Los escucho. Laura, a ver, recapitulando porque no sé si me quedó claro. Por ejemplo, en los tumorales, los pretumorales. ¿Sí? Significa, por ejemplo, de que durante el rastreo, si me salió un virus patógeno y una bacteria patógena, esa persona ya tiene un quiste. ¿Que esa persona ya tiene qué? ¿Quiste? Bueno, ¿qué pasa? Recuerden que el par biomagnético no solo elimina, ¿sí?, estos procesos de tumorales, sino que también previene.
puede que ya tenga el virus patógeno y la bacteria patógena que puede estar generando edema para producirse un quiste, ¿ya? Pero no sabemos en qué proceso esté. Por ejemplo, en el caso de virus patógeno y bacteria patógena, también podemos encontrar los casos de pólipos. Pólipos nasales, pólipos en colon, que son muy dolorosos y pues no los califican como un proceso de fenómeno tumoral. Incluso algunos podrían decir es algo normal, ¿sí? Que tienen que vivir con eso. Pero en biomagnetismo nosotros sí sabemos que esto es un fenómeno, o sea, ya es el inicio de un fenómeno tumoral para que es un pólipo, una bolsa cerradita con membrana, y esto pasa a ser un absceso y así mismo a crecer y generar un fenómeno tumoral, ¿sí? El hecho de que nosotros encontremos estos dos microorganismos no quiere decir que ya lo tengan, pero sí podemos estar seguros que estamos previniéndolo, ¿sí? Eso sí podemos estar seguros. De por sí, al encontrar las asociaciones que nosotros o se han recopilado en libros y en los 30 años de investigación, 32 años de investigación del par biomagnético, al encontrar estas asociaciones tal cuales las conocemos, solo es un indicio. O sea, nosotros no podemos dar por hecho de que eso es así. Solo es un indicio porque en la mayoría de casos ha correspondido esta asociación para un quiste, esta asociación para una neoplasia. Pero no podemos dar por hecho porque si no estaríamos colocándonos en la posición del médico dando un diagnóstico. Y puede que muchas personas no le den el diagnóstico al usuario, pero sí nos lo estamos haciendo nosotros mismos, ¿no? Incluso me acuerdo de una experiencia del año pasado cuando hicimos el primer congreso aquí colombiano de biomagnetismo, y muchos compañeros que cité porque siempre me decían, yo curé un cáncer de colon, yo curé un cáncer de estómago, y hablaban de curaciones, ¿no? Entonces yo, bueno, qué interesante, usted curó un cáncer, entonces venga y sea el ponente en mi congreso, ¿no? Entonces las personas, ay, sí, ¿cómo es? Claro, tienen que enviarme la investigación, el proceso, los exámenes, qué pares salieron, que lo que usted le encontró corrobore con lo que la persona tiene, y la mejora con exámenes, ¿no? Y de esas personas, como 20 que decían haber curado muchas cosas, pues solo 7 pudieron ser los ponentes, ¿no? Porque realmente pudimos demostrar que había pasado ese proceso. Una persona dice, curé un cáncer porque en el fenómeno tumoral le marcó neoplasia, ¿sí? Entonces ya le dijo al usuario, o él se lo creyó, que la persona tenía un cáncer. Puede que sí, puede que no. ¿Qué lo va a garantizar? Un examen, ¿sí? Incluso en mi experiencia, nosotros hemos servido de mucha ayuda para personas que llevan meses en procesos médicos y no saben qué es lo que tienen, con sintomatologías muy marcadas. Yo no le digo al usuario, tú tienes esto. No, yo le digo, de acuerdo a lo que te salió, sugiero que hagamos una ecografía abdominal, sugiero que hagamos tal y tal examen. Por eso es importante, y es lo que queremos hacer con ustedes, empezar a enseñar cómo se hacen esos análisis clínicos para sugerirle algunos exámenes de laboratorio al usuario que incluso nos sirven en nuestro proceso de investigación del par biomagnético para comprobar. Yo he podido experimentar casos muy bonitos, pero nunca he afirmado nada. Y por eso mismo he podido experimentar esos casos. Yo digo, estas asociaciones, parece que esta persona tiene cálculos. Entonces, yo no le digo eso, yo le digo, mire, para comprobar, vamos, para ver cómo más le puedo ayudar, va a sacarse una ecografía abdominal, ¿sí? Vamos a mirar esto. Y viene la persona y vea, tenía cálculos. A ello le digo, ¿sí? Yo pensaba eso, por eso le mandé el examen. Ahora vamos a hacer un proceso inducido a eso, ¿no? A limpiar vías urinarias. Y se hace el trabajo. Pero no podemos ir a afirmar, así como tú dices, si salió esto y esto, entonces tiene tal cosa. Jamás. Pero sí podemos indagar para ayudarle a la persona a corroborar y que esto también sirva de soporte para nuestros procesos. Muchas personas, porque rastrean en un fenómeno, en el fenómeno tumoral y encuentran una neoplasia, designan a las personas con cáncer. Y depende la credibilidad que haya ganado frente a ese ser, la persona queda completamente convencida que tuvo un proceso de cáncer y que se curó, ¿sí?
pero no podemos garantizar si es así o no es así. Por eso el hecho o el tema de confirmar que nosotros hemos encontrado algo es completamente pues antiético, porque no es nuestra labor. Nuestra labor es ayudar. Y ya que si vemos que los síntomas se erradican, se mejoran totalmente, gloria a Dios, ¿no? Eso es lo mejor, pero no para nosotros colocarnos en la posición de un médico o algo así. Pero sí un indicio para ayudar a sacar exámenes y otros procesos para que la persona tenga con más claridad qué era lo que estaba pasando en su cuerpo y hacer un cambio definitivo en su estilo de vida, porque eso lo llevó a algo, ¿qué? Una mala alimentación, falta de ejercicio, incluso para mí también es muy importante el rastreo de carenciales, vitaminas, minerales, aminoácidos. Hay personas que todos los días comen arroz, papa y carne, ¿no? Y no tienen ningunos nutrientes y eso los predispone mucho más a adquirir cualquier microorganismo y a producir ese tipo de enfermedades, ¿no? ¿Otra pregunta? Teniendo en cuenta la importancia de los microorganismos en el ser humano, ¿no sería recomendable pues incluir la desparasitación dentro del proceso normal de la cita inicialmente como para... Yo lo hago. Okay. Eso es independiente de cada uno, es lo mejor y vamos a ir conociendo tips para implementar en nuestra práctica sin salirnos de los alineamientos. Por ejemplo, aquí muchos hacemos otras técnicas, pero no se deben mezclar de ninguna forma porque vienen de otra perspectiva, ¿no? Biomagnetismo. Pero sí conocemos en nuestra práctica cosas que pueden ayudar y eso es muy importante lo que dices tú, Eduardo. La desparasitación es básica en el proceso de par biomagnético, porque tú, acuérdense, ¿qué es lo que hace el par biomagnético? Deshabilita o neutraliza zonas específicas del pH, pero no te saca los parásitos. Entonces, hay que estimular. Imagínate, una persona con cisticerco, con escabiosis, con tenia, hay gente que le salen muchos parásitos, y tú eliminas la zona del pH, sí, lo retiras, pero esa persona tiene un metabolismo lento, adicional a eso tiene un estreñimiento, ¿sí? Y entonces no depura nada, y ahí están los huevos de esos parásitos y nuevamente se posicionan, su pH nuevamente se alquiliniza y están ahí otra vez. Entonces tú dices, oye, pero rastreo, y siempre sale lo mismo, o salen diferentes, pero siempre hay un parásito, ¿no? Pues ahí está haciendo ese proceso porque no se hizo la limpieza. Entonces sí es muy importante un desparasitante, no con mucho laxante, si ya hay colon irritable, para no molestar a las personas, y sí es bueno recomendarlo. Bueno, ¿quién no habla por ahí? No ha hablado nada. No hay más. ¿Algo tan sería recomendable que la familia del usuario también se desparasite? Es lo más recomendado que se desparasiten todos, porque viven en la misma casa, de por sí pueden compartir el mismo baño, o por lo menos su pareja. Hay parásitos que están en la cama, ¿sí? Entonces, especialmente la escabiosis. La escabiosis se comparte también por las mantas, toallas, sábanas, y las pueden estar compartiendo. Hay varios microorganismos como por ejemplo cadera, ligamento externo de la rodilla cuadrado lumbar y los tuberculosis, que también son 3 puntos, especialmente supraespinosos, que si hay una reincidencia de par, lo indicado es citar a la pareja, ¿sí? Porque se va a estar compartiendo. Entonces siempre lo primero es, en esos pares en específico, se comparten lo que es parásitos, el microbacterium tuberculosis, que son 3 puntos, y cadera y ligamento externo de la rodilla cuadrado lumbar. Siempre rastrear a la pareja para evitar recontagio y también pues, la mejora de la condición que esté pasando la persona si llega a salir.
Para la desparasitación, inclusive se debe desparasitar hasta las mascotas. Correcto. Sí, si hay mascotas, lo recomendado es desparasitar las mascotas. Aquí hace Laura, ¿sí? Una pregunta. ¿Es bueno recomendarle a la persona algún tipo de desparasitante o que él elija lo que más le convenga? Ahorita al principio usted nos decía que la ivermectina era buena, pero es mejor que la persona misma escoja con qué se quiere desparasitar. Bueno, yo recomiendo que se haga el desparasitante intestinal que venden en tiendas naturistas, adicionándole extra la ivermectina, fue lo que dije, porque la ivermectina es un desparasitante de parásitos intraoculares, intradérmicos, no solo intestinales, entonces nos va a ayudar a hacer una purga mucho más completa. Si tú ya has probado alguna en tu experiencia personal, puedes recomendar algo. De por sí las personas siempre esperan que tú les recomiendes, ¿sí? Puedes recomendar algo, pero si no, que ellos mismos accedan a eso, ¿sí? Aquí hacen una pregunta y dice que desde qué edad se puede recomendar la ivermectina. De 5 años en adelante se puede tomar con esa misma indicación. 1 kilo, una gota por kilo. ¿Alguien tiene algún caso de cáncer ahorita? Hay parásitos que migran inclusive hasta el pulmón. Entonces, por eso es que la ivermectina actúa sobre ese parásito. Correcto, incluso no hasta el pulmón, hasta el cerebro. Les comentaba anteriormente que están en todo el cuerpo, o sea, se transportan en todo el cuerpo, ¿no? E incluso dábamos unos ejemplos de parásitos, a ver, vamos a abrir la presentación nuevamente, de parásitos dependiendo la zona, ¿no? Dependiendo de la zona donde igual les voy a compartir esto, dependiendo de la zona donde se ubica el parásito, aquí está. Entonces, en el cerebro, los cisticercos, en el cuello o cara, escabiosis o sarna, en la mama la tenia y en la pelvis las caras lumbricoides, que son las lombrices normales. Sí, esos dependiendo, ahí hay parásitos en todo el cuerpo. ¿Cuál es el detalle? Que las personas solo se purgan a los intestinos, parásitos intestinales solamente. Pero la ivermectina es algo que va más allá, por eso es la más indicada en estos casos. ¿Alguien tiene un proceso, está llevando un caso de cáncer en este momento? Laura. ¿Quién dijo yo? Yo, Mónica. Cuéntame, ¿qué tipo de cáncer es? Cáncer de próstata. Bueno, cuéntanos el proceso. ¿Cuándo inició? ¿Iniciaste el tratamiento? ¿Cómo llegó cuando inició el tratamiento? ¿Cuántas sesiones lleva? ¿Cuál ha sido el avance? Cuéntanos. Bueno, lo que pasa es que aquí en mi casa hay mucho ruido. Pero ahí te oyes bien. Entonces, pues ahí disculpan un poquito el ruido. Es una persona que presentó una cirugía de lumbar 4, ¿Sí? y luego de eso empezó con dolores bajitos en miembros pélvicos. ¿Sí? Y le tomaron exámenes en riñones y salió la creatinina muy alta. Y le hicieron seguimiento y empezó cuando venía acá los rastreos, le salió la Mycobacterium leprae, el virus el papiloma. Sí. Y tuvo brote, tuvo las verrugas genitales. O sea, cada vez que iba a exámenes, sí, claro. Y ¿Rastreaste la pareja? Rastreo a la pareja. ¿Cuántas veces? Y ella también presentaba eso. Esto es un caso desde el año pasado, de agosto, y el señor pues casi no venía a los rastreos porque permanecía en los chequeos médicos y casi no creía, ¿no? Entonces empezó
a notar mejoría y ya empezó a venir de seguido a las sesiones y fue impresionante cada vez que venía. Él me mostraba las fotos pues porque era a nivel pélvico. Sí. Y cada vez venía con menos verrugas. Ya. Y los dolores fueron desapareciendo y le mandaron una biopsia porque le detectaron unos quistes y pues acá en el rastreo también salían quistes. Bien. Pero tenía el fenómeno tumoral, pero pues yo nunca le dije nada. Y resulta que sí salieron células cancerígenas en la biopsia. Entonces ya el señor se derrumbó, pues, se le dio depresión, se le alborotó acá en los pares biomagnéticos herpes. Claro. Y ya pues trabajando la parte pues de ENCODE, también le trabajé esa parte, mejoró también mucho la parte emocional y le iban a sacar la próstata, pero al parecer como que yo digo que también le mejoró con los rastreos y no se la sacaron porque le vieron mejoría. Y también le mandaron un examen a ver si había hecho metástasis y tampoco había hecho metástasis. Y hoy en día ya, le hicieron radioterapia y ya, o sea, yo el cáncer a él, digo yo que se desactivaron acá con el biomagnetismo. Claro. Y no, hoy en día está súper bien el señor y viene una vez al mes. Perfecto. Así es que se vive el proceso. Y lo que decía Mónica, con relación a los pares que se comparten en familia, dime. Mira que también hizo muchos abscesos en las nalgas. Sí. Y eso también ya no volvió a aparecer. ¿Cuál es la bacteria patógena que produce los abscesos? Estafilococcus. Estafilococcus aureus. Estafilococos. Entonces, todos los estafilococos también van a estar involucrados en procesos tumorales porque recuerden que antes del tumor va a haber edema. Edema por las mucoproteínas que se construyen fuera de la célula. Y ese edema es el que se va recopilando para generar el proceso tumoral que empieza a aumentar entre edema, quiste y así convertirse en una neoplasia. Entonces, cuando sale tú decías, se le manifestó el herpes, siempre rastrear todos los herpes manual. O sea, yo recomiendo que hagamos un rastreo completo y de acuerdo a lo que salió, empezamos a buscar, salió un herpes, mido todos los herpes. Salió un estafilococo, miro todos los estafilococos. Salió un enterobacter, midamos la familia de cada pares porque eso nos va a ayudar a aumentar el éxito en las sesiones, independientemente de la patología que sea. Eso va a aumentar muchísimo el éxito de cada una de las sesiones porque estamos abarcando todo. Lo que podría salir en la siguiente sesión lo estamos tomando ahora. Por eso hay que tener un poquitico como de tiempo para después de la sesión hacer un estudio, lo que yo llamo un análisis clínico del resultado para poder impactarle más a las personas o sugerirlo para una siguiente sesión si ya por áreas topográficas esto tiene muchos pares. Y se sugeriría para una siguiente sesión y abarcar mucho más, porque la bioenergética funciona como cuando tú ves el cielo, ¿no? Y ves el cielo la primera vez, dos luceros solo ves, pero si te quedas viendo bastante tiempo, ¿qué pasa? Aparecen más estrellitas debajo. Entonces, cuando tú haces bioenergética, solo salen algunos pares en específico, y eso no quiere decir que debajo no hayan otros con menos fuerza, ¿no? Por eso siempre, en cualquier caso, si una persona venga por chequeo general, es necesario una segunda sesión. Yo quería allí... ¿Para cuándo sería la próxima sesión? Depende, ¿Antes de los 8 días?
depende del estado de salud de la persona, ¿sí? Si son sintomatologías graves que lo descompensan, como fuerte dolor, diarrea, fiebre, mareo, ¿sí? Que lo descompensan a los 3 días. Si no, lo normal es trabajar una vez cada 8 días. Para mi concepto, que no supere los 8 días, a menos de que esté totalmente estabilizado. O sea, que ya lleve varios pares, siempre la segunda sesión máximo a los 8 días, ¿sí? ¿Por qué? Por los pares en pantalla, que es lo que les acabo de explicar. Inicialmente vamos a ver los luceros más grandes, pero si te quedas observando van a salir los pares que están en pantalla, debajo, con menos fuerza, y si los impactamos todos pronto, pues va a ser la mejoría total. Entonces, máximo 8 días. Y así, de acuerdo, lo que salga en el segundo rastreo, podemos sugerirle 15, 20 días o que venga cada mes, dependiendo en la relación de síntoma, resultado de pares. O sea, cómo se siente la persona y qué pares estoy encontrando. Bien. Laura, allí en los herpes 8, ¿sí? Me aparecía mentoniano. ¿En qué región del cuerpo iría de esos puntos, esos pares? En el mentón. Ah, bien. Okay. ¿Cuál otra pregunta? Laura, otra experiencia. Cuéntame. Después de la radioterapia venía todos los días para desintoxicarlo y le fue súper bien. ¿Cómo haces todo la el mundo se desintoxicación? quejaba ya. Ah, ¿cómo? Perdón. ¿Cómo haces la desintoxicación? Ah, no, le ponía el protocolo básico. Listo. Sí. Bien. Que todo el mundo se sorprendía, ¿por qué? Ah, sí, los señores que estaban pues también en el tratamiento se sorprendían de ver lo que nunca se quejó de nada. Ah, en la radio. Sí, porque Claro. todos tenían daño de estómago, con sangre, dolores bajitos, dolores en los huesos, y él no presentó nada de eso. Y por eso les digo que en los casos de quimioterapia o radioterapia, si aplicamos bien la técnica, es mucho más el beneficio que se logra que el daño que se puede hacer. Porque por la quimioterapia va a haber afectado todos los demás sistemas, ya que ella viaja por todo el cuerpo dañando las células, bajando el sistema inmunológico, eliminando la fuerza a nivel ósea, muscular, ¿sí? Los procesos digestivos se dañan totalmente. Entonces, al hacer la aplicación del par biomagnético, lo que estamos haciendo es un proceso de desintoxicación y de reestimulación de estos órganos para su funcionamiento, ¿sí? Entonces, es mucho más el beneficio que se hace que el daño que podríamos hacer cuando la persona tenga quimio. Así que, si ustedes les solicitan llevar un tratamiento con quimio o con radio, no les dé miedo, lo pueden hacer. La única recomendación que yo les hago es que no le pongan tantos pares al usuario para evitar que hayan fuertes reacciones a nivel de limpieza y desintoxicación del cuerpo, ¿sí? Más si ya está viviendo el proceso. Por ejemplo, yo tuve una paciente que le hacían quimioterapia día por medio. Las quimioterapias pueden variar de acuerdo a la sugerencia del oncólogo, siendo todos los días, días por medio, semanales, mensuales, ¿sí? Pueden ser totalmente diferentes. Es importante conocer los tiempos de la quimioterapia del usuario y hacerlo siempre antes de cada sesión para predisponer el cuerpo a que la reciba mejor. Los pacientes que yo he tenido no reciben casi reacción frente a la quimioterapia cuando se le aplica el par biomagnético. Eduardo. Yo quería allí comentar una cosita. Yo diría que tan importante como el rastreo y tal vez un poquito más importante es el análisis que se haga posteriormente de los pares que salgan y de las asociaciones y todo eso, ¿no? Súper importante. O sea, yo creo que, exacto, tú dices correcto. Lo más importante en el rastreo completo es el análisis del mismo. Eso es lo más importante. No para saber qué tiene, sino para poder abordar con calidad y profesionalismo el estado del usuario, porque incluso si ustedes aprenden o nos concentramos a hacer bien esos análisis, podemos identificar que muchos de nuestros usuarios vienen mal diagnosticados.
Eso no nos importa a nosotros, pero los podemos ayudar si enfocamos la terapia como debe ser o como el cuerpo lo necesita. Y cuando el usuario empieza a experimentar la mejora, pues ahí está el éxito, ¿no? Que es que ellos se sientan bien. Pero la mayoría, en un 50%, los usuarios vienen mal diagnosticados y sobremedicados. Por eso también es muy importante usar el protocolo básico de desintoxicación, que podría basarse en supraespinosos bipolares, hígado bipolares, riñones bipolares, cadera a cadera para que coja la zona pélvica y listo. ¿Sí? Eso súper básico. ¿Para qué? Para no llenar el cuerpo tanto de imanes y poder hacer un rastreo ya con ese protocolo puesto y hacerlo mucho más rápido. Entonces termino el rastreo, retiro el protocolo básico que uno dura más o menos entre 15 y 20 minutos haciendo el rastreo, se sienta a hacer el análisis, prueba pares, retira, puede poner unos de refuerzo y diciéndolo así, en una sola sesión podríamos estar haciendo 3 terapias, ¿sí? Que va a durar el mismo tiempo, 1 hora, pero haciéndolo conscientemente. Y es muy importante rastrear todo, porque en este caso hasta el chakra 1 le salía deficiente al señor. Sí, eso, gracias Mónica por decirlo. Yo tenía al principio de mi práctica, yo no sé si era pues lo cansado que me resultaba o la pereza, pero yo rastreaba solo el listado de pares. No rastreaba el fenómeno tumoral como tú manifiestas de intoxicación, envenenamiento, problemas psicológicos, sofrológicos, emocionales, hormonales, carenciales, espirituales, chakras, cromosomas, genes, ¿sí? Ese no lo rastrea porque incluso si tú analizas, esos pares ya están dentro del rastreo completo. Pero es muy importante preguntárselo al cuerpo porque nos puede manifestar como par en pantalla después de haber terminado el rastreo. Entonces sí es muy importante hacer un rastreo verdaderamente completo, no solo los pares, sino también el rastreo del fenómeno tumoral que implica esas cosas específicas. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería comentarte, en estos momentos no estoy atendiendo a la persona, pero vino a mí una señora que ya empezaba, ya tenía el diagnóstico de cáncer. De hecho tenía la manifestación aquí en uno de los pechos, en la mama. Ella no hacía falta verle porque se notaba un bulto enorme en el pecho y ya hacía tiempo que ella hacía años decía que venía con dolores, con alguna sintomatología, pero se dejó. Y cuando ya empezó ese bulto, ya era muy aumentado en tamaño y empezó a supurar. Recién ella fue al médico y ya le habían dado turnos para empezar quimioterapia urgente, con posibilidades de remover algo, pero no querían tocar todavía, no hablaban de cirugía por el momento. Entonces yo le hice 5 sesiones. En la primera sesión le marcó escápula entre algunos otros pares. Para la tercera sesión ya no le habían salido muchos pares, le habían salido 2 bacterias y el virus axila. Y en la quinta sesión le había salido mediastino, trocáncer menor y un par más, 3 telíacos, creo. Y ya no le marcaba Mycobacterium leprae en ninguno de los puntos, ni mesenterio, ni retroplantar, yo siempre veía eso también. Bien. Y me contaba que seguía supurando y cada vez supuraba más, ya sin dolor, pero seguía supurando. Bueno, fue la última vez que la vi porque empezó a hacer la quimioterapia. Aparte del rastreo completo, ¿le trataba la zona del edema? O sea, negativos en el lugar, positivos en riñones, sí. O negativo, positivo haciendo un rastreo completo de la mama por vectorización. Sí, exactamente. Hice eso, no en la primera sesión porque le dolía mucho, no toleraba
es más, no usaba sostén porque no toleraba algo que le estuviera ahí en la zona. Pero en la tercera sesión ya hice eso, de poner un imán. Primero puse negativo y con positivo en los riñones, y después puse negativo, además de tener un riñón siempre en las sesiones, empecé a medirle sin saber exactamente si era así o no. Yo no hice el segundo nivel, pero más o menos creía que era así. El negativo donde allí en la zona, y con el positivo fui buscándole a dónde acomoda el pie. Sí. Y eso hice hasta la quinta sesión. Bien. Pero sí, bueno, es algo después... ¿sí? No, ella dejó de venir desde que empezó la quimio porque justamente había leído ya que no podía seguir haciéndose las sesiones de imán. Y bueno, yo tampoco iba a decirle a obligarla a que siga viniendo. Sí. Sí, a mí vienen muchas personas que dicen, tengo mi mamá que tiene cáncer, está en quimio, pero sé que no se puede poner imanes sobre el cuerpo. Y yo les digo, sí, no se puede, pero yo sí puedo. Tráigala. Entonces, pues ya cada uno es el que quiera y lo hacemos, ¿no? Ahorita estamos atendiendo muchos pacientes con quimio o con radio. Bien, súper bien. Laura, ¿te parece asertivo eso, el de poner los imanes en la zona? Siempre se debe hacer, incluso eso se llama un rastreo profiláctico o por vamos a nombrar por vectorización, que es moviendo de a poquito. En la mama se usa según las manecillas del reloj, del centro del pezón hacia afuera y en la dirección de manecillas del reloj, hasta donde encuentres. Incluso podemos poner hasta 4 o 5 pares donde acorte. Porque si más o menos depende del gauss del imán o del material, es el flujo magnético. Por ejemplo, los que tienen imanes de cuerdita, que le han comprado a Isaac o a mí, esos imanes de cuerdita tienen un flujo magnético de 5 centímetros. De 5 centímetros más fuerte, aunque alcanzaría hasta 8 más o menos en la prueba que se ha hecho de flujo magnético. Pero digamos 5, entonces el imán irradia 5 centímetros de ese campo magnético. Por eso hay mamas mucho más grandes que van a necesitar más imanes, entre 2 y 3. Por eso es importante seguir haciendo el rastreo. Ya dejaste un imán, seguir haciendo con el otro y con el otro, hasta donde ya no nos pida más ubicaciones y dejarlo. En algunos casos pide el positivo en la misma mama o la nivelación con los riñones para impulsar esa atracción del campo magnético a zonas de vías de eliminación. Ese es el propósito de colocar estos imanes así con riñones, de drenar. Bien, gracias. La duda que me había quedado era de si es que ella ya no estaba presentando la Mycobacterium leprae. Entonces, ese tumor, ¿seguía siendo un cáncer verdadero o ya no? Recuerden que no solo la Mycobacterium leprae da malignidad a un tumor, también está asociada a la Pseudomonas aeruginosa y los streptococos, ¿sí? Entonces, esos 2 puntos son importantes en estos casos de fenómeno tumoral. No me sale fenómeno Mycobacterium leprae, pero hay un streptococo o una Pseudomonas aeruginosa, va a haber todavía malignidad en ese punto. Se limpia y lo más importante que para evitar el proceso metastásico es los parásitos. Los parásitos, en este caso de mama latenia o cualquier otro parásito, incluso puede estar asociado al mismo escabiosis por la cercanía que tiene con la mama, ¿no? Entonces eso es muy importante analizar. Después de que nosotros conozcamos el funcionamiento de cada uno de estos patógenos, a qué corresponde y cuál es la sintomatología, va a ser mucho más fácil dejarnos guiar por nuestra intuición. Esto es muy importante que todos debemos aprender.
esta técnica nació desde el amor, desde querer sanar, y muchos de los pares se han descubierto desde la intuición. Entonces, cuando tú sientas la necesidad de colocar, de probar aquí, de asociar aquí, hazlo, porque no hay una regla, hay una investigación, sí, hay unos protocolos específicos, unos listados que se han estipulado gracias a la investigación que se lleva desde más de 3 años, de 30 años, y de nosotros mismos, comprobarlos y comprobarlos en la postura diaria de nuestra práctica. Pero podemos encontrar muchas cosas más que podamos estar nosotros sintiendo que debemos usar con el paciente, lo podemos hacer. Entonces, no, el caso aquí no es si lo aprobamos o no lo aprobamos, es que se beneficie el usuario. Si se beneficia, más bien, ustedes lo comparten y todos como asociación lo vamos a probar a ver si funciona en más casos, ¿no? Y es lo que estamos haciendo. Ahorita, por ejemplo, como asociación, les cuento esto, pues estamos siendo muy visibles, aunque no nos movemos mucho externamente, estamos siendo muy visibles y estamos siendo atacados con relación al par biomagnético. Y hablan de charlatanería, pseudociencia y X, pero nosotros que experimentamos los cambios en los usuarios sabemos que realmente funciona. Pero no podemos bastarnos solo de eso, de reconocer y ver los cambios en las personas. Tenemos que empezar a recopilar la investigación, ¿sí? Para que esto pueda seguir creciendo y sea una opción. O sea, mi anhelo es que llegue a ser primera opción en la salud de toda la humanidad. O sea, primera opción, no última. Porque si se dan cuenta, los usuarios que recibimos en consulta, ¿por qué vienen a nosotros? Por última opción, porque no hay más. Nada me ayudó, no me curó. Y el par biomagnético lo mejora. Yo quiero que esto llegue a ser primera opción en la salud de los seres humanos y lo podemos lograr con este tipo de investigación, recopilando la información desde exámenes de laboratorio y resultados constantes en la práctica de las sesiones. Bueno, chicos, no siendo más, fue una gran noche. Espero que hayan aprendido algo, que aprovechen mucho lo que hemos compartido esta noche. Y el próximo mes nos vamos a ver con Ángel. Bueno, mañana les compartiré el tema para que se vayan preparando. Y este domingo están invitados que vamos a hablar sobre el par axila-axila para complementar porque está involucrado con varias patologías y es muy común gracias a que es de zoonosis y se transmite por medio de nuestras mascotas. Entonces ahí en el Facebook Live vamos a compartirlo. Pero preguntan más en el Facebook Live que por los Zoom privados, ¿no? Entonces, gracias a todos por conectarse. De verdad espero que hayan aprendido. Y los que no han probado el botón de asesoría, Soledad ya lo probó. ¿Qué le pareció? Buenísimo. Entonces, ahí estamos con una línea nueva, en la línea de la asociación donde siempre me han contactado. Tenemos ya, pues, para poder cumplirles a todos ustedes, nos está ayudando Vanessa. Vanessa se está encargando, pues, de todo el área logística, de arreglar sus perfiles, las redes sociales y, bueno, todo lo demás, porque vamos a empezar a hacer la publicidad para que nos reconozcan como primera opción en cada una de las ciudades y países donde están. Y en el botón de la aplicación donde dice asesoría 24/7, cuando tengan alguna pregunta de biomagnetismo o necesiten material, me lo solicitan por ahí, que voy a estar así como súper atenta, enviándoles todo. ¿Vale? Un abrazo y gracias por conectarse. Muchas gracias. Gracias.